Queridos televidentes, una vez más en sus hogares para poder seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Nos sentimos contentos de llegar a ustedes a través de la televisión y esperamos que ustedes puedan aprovechar bien ese tiempo que el Señor les está dando en estos últimos días. Tenemos un texto muy importante en esta hora que queremos compartir con ustedes en Tito 2, 12 y 13. Vamos a ir allá al Nuevo Testamento, Tito 2, 12 y 13, y dice lo siguiente: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justamente y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Señor Jesucristo. Aquí el apóstol está escribiendo allá en Tito algo interesante para que nosotros podamos estar viviendo vidas consagradas al Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Desde luego, impiedad es cualquier cosa que no está de acuerdo con la ley, pero como somos pecadores y nosotros no sabemos, pues el Señor no nos hace responsables de eso, pero nos da una oportunidad para que podamos arreglar los problemas una vez que aprendemos a entender que estamos haciendo mal, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo verdaderamente templado, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aquí nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es algo que apenas se predica y que la gente no espera, pero va a ser una verdadera sorpresa para este mundo cuando verdaderamente nosotros podamos ver a Jesús venir en las nubes del cielo. Y es interesante de que el Señor tiene un reloj profético y ese reloj profético se va a cumplir cuando menos la persona lo piense, cuando menos el mundo espere que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Es una realidad de que el Señor vendrá muy pronto en las nubes del cielo. Tenemos aquí un texto antes de que Él se fuera, en Juan 14, y nos está diciendo lo siguiente Juan, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que aquí hay una promesa maravillosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él le está diciéndonos que fue a preparar moradas, que se va, pero que va a volver muy pronto. Y eso es muy importante para nosotros, sabiendo que Él está muy pendiente a nosotros y que Él nos ama, así que Él quiere que nosotros estemos con Él, como dice el texto, que estemos con Él también. Es maravilloso, mis queridos, y aquí no solamente ese testimonio, sino que en Hechos 1, cuando Él se iba al cielo, encontramos el testimonio de unos ángeles que estaban allí viendo también la ida de nuestro Señor, la ascensión al cielo. Y dice aquí, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. En otra versión dice resplandeciente, y sabemos que dice el original que eran ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí es clara la Escritura cuando nos está diciendo que según ellos tenían los ojos puestos en la figura que se iba desapareciendo en el cosmos, dice así mismo iba a venir. Quiere decir que el Señor va a venir en persona, se fue en persona y va a venir en persona cuando Él venga en las nubes del cielo, y los ángeles estaban atestiguando que el Señor mismo vendrá para buscar a sus hijos que le aman y que le siguen y que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Es interesante entonces que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a ser algo trascendental. El Señor vendrá en las nubes del cielo con grande poder y gloria, y entonces sucederán muchas cosas. ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesús venga en las nubes del cielo? En Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente,
4:16, algo maravilloso, mis queridos. Vamos a leerlo para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Notemos que es interesante que cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo, va a haber resurrección de muertos. Pero dice aquí que los que van a resucitar son aquellos que le aceptaron y que vivieron conforme a las Sagradas Escrituras y a su voluntad. Ahora bien, es interesante notar, mis queridos, que también va a haber otros que van a ir al cielo. Vamos a seguir leyendo el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten algo interesante aquí, que los muertos en Cristo resucitan y los vivos son trasladados, transformados sin ver la muerte, y se los lleva al cielo. Quiere decir que de los buenos que hay, muertos resucitados y vivos trasladados se van al cielo. Ahora bien, es interesante notar que hay vivos malos, y queremos saber qué es lo que verdaderamente va a suceder. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice lo siguiente, lo que pasará con los vivos que no aceptaron a Jesús como su Salvador personal y que no le esperan. Dice lo siguiente: entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir en este momento que los vivos malos son muertos con la venida del Señor y los buenos son llevados al cielo. En esta hora se puede hacer una pregunta: ¿y cuántas personas quedan vivos entonces ya cuando el Señor se va de retorno al cielo? Pues la Sagrada Escritura es clara que no queda nadie. No queda nadie, porque los buenos se van al cielo y de los malos que quedaban vivos se mueren con el resplandor de su venida. Ahora, queda todavía algo que decir, y es que hay muertos en este momento malos que no se han de salvar y que están ahí esperando qué. Pero ahora dice aquí en Apocalipsis 20, dice lo siguiente, y es interesante, el 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Quiere decir que el Señor se fue al cielo en unas vacaciones con su pueblo por 1000 años, y en esta tierra no queda nadie vivo, nadie, pero nadie, porque los que están muertos ahora no resucitan hasta 1000 años, y los que estaban vivos, que eran malos, son muertos con el resplandor de su venida. Es interesante, pues, que nosotros podamos entender esto en esta hora. Aquí en Jeremías 4:25 también nos recalca acerca de este acontecimiento en ese momento. Dice aquí: miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová y a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Es interesante, pues, mis queridos, que nosotros podamos entender que el Señor se fue al cielo y no iba a ser consumación todavía. Quiere decir que todavía había algo por hacer. Aunque todos se fueron al cielo, todos los seres humanos santos, los resucitados y los vivos que fueron trasladados sin ver la muerte, mientras que los otros vivos malos fueron muertos con el resplandor de su venida, entonces encontramos aquí que el Señor parece que va a hacer todavía algo, y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. En esos 1000 años que el pueblo de Dios va a estar allá con el Señor, ¿qué va a hacer el pueblo de Dios allá? Es interesante, mis queridos, que nosotros busquemos aquí en la Escritura, en 1 Corintios 6, nos dice 2 y 3 lo siguiente: ¿qué va a hacer el pueblo? Dice: ¿hoy no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Quiere decir que vamos a estar en un juicio mirando los libros del cielo, a ver, cada generación va a estar,
que se salva va a estar juzgando cada generación para poder verdaderamente que quede el tratado claro, porque el Señor ha dicho que la maldad y la maldición no se va a levantar por segunda vez. Es interesante pues que nosotros podamos entender esto. 1000 años que vamos a estar en un juicio de los que se pierden. ¿Y por qué el Señor nos está dando esta oportunidad? Porque probablemente ahí pueden estar nuestros familiares metidos, pueden estar nuestros familiares que se han perdido, que se hayan perdido, y entonces el Señor quiere que estemos claros de que sus juicios son verdaderamente justos y verdaderos. En Apocalipsis 20 todavía sigue diciéndonos ahí algo acerca del juicio. Es interesante la Escritura. Ustedes notarán que yo busco en la Escritura acá y allá y en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, pero es que la Escritura es un rompecabezas que ella se contesta sola, se interpreta sola. Leyendo en el 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que este texto nos está diciendo categóricamente de que cuando estemos en el cielo por 1000 años, vamos a estar enfrascados en un juicio que se llama el juicio retributivo. Así es que es importante que nosotros sepamos estas cosas, porque definitivamente el Señor quiere que las sepamos para que estemos seguros en las manos del Señor. ¿No es maravilloso saber todas estas cosas, mis queridos amigos que están observando en la televisión este mensaje tan glorioso? Pues yo creo que sí, es maravilloso saber estas cosas. Ahora fíjense qué interesante esto. Lo interesante es que hay una tercera venida. Una tercera venida, y definitivamente, mis queridos, esa tercera venida es gloriosa. Cuando se termine ese juicio, entonces sucede lo siguiente. En Apocalipsis 21:2 hay algo maravilloso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Resumidamente, la ciudad viene, y dentro de la ciudad vienen todos los salvados. Y entonces ahí la ciudad llega a un lugar ahí en el Monte de los Olivos, que se rompe la tierra hacia la derecha y a la izquierda, y hacia el este y el oeste, y entonces, mis queridos, resucitan los malos. Los malos, la segunda resurrección. Es maravilloso notar esto, y vemos aquí entonces en Apocalipsis 20:5. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Y no solamente eso, y dice más, y el 7, y cuando 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Satanás iba a quedar atado. ¿Por qué atado Satanás por esos 1000 años? Si leemos entonces en Apocalipsis 20, del 1 al 3, vamos a encontrar algo maravilloso, porque la Escritura lo tiene todo y nos lo está diciendo. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años y arrojólo al abismo, lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Cuando el Señor se fue al cielo, dejó a Satanás atado. Era una atadura circunstancial. Circunstancial por la razón de que los buenos se fueron al cielo y los malos estaban todos muertos. Así que Satanás no tenía a quien engañar, y todos esos 1000 años Satanás quedó circunstancialmente atado para no engañar a nadie. Noten que es interesante notar esto. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, entonces Satanás será suelto de su prisión, porque va a haber una segunda resurrección. Bienaventurado el 6, dice 26,
y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Noten que es interesante porque ahora, como ha habido una resurrección, entonces, mis queridos, Satanás tiene gente para seguir su trabajo del engaño. Interesante es saber todas estas cosas de las Sagradas Escrituras. Es maravilloso, mis queridos, que estamos aquí estudiando esto que está en el futuro, pero que va a ser así. Al final nosotros seremos actores principales en este asunto, porque todos estaremos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso, mis queridos, es maravilloso. El Señor viene muy pronto. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando todos los malos estén resucitados y Satanás esté suelto? Pues fíjense que aquí dice las Sagradas Escrituras algo sumamente maravilloso. Leyendo de nuevo el 27 y 8 y 9 y hasta el 10, encontramos la declaración a esta pregunta que hemos hecho. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Noten una cosa importante, ¿cuántos son los que se pierden? Esperamos que ninguno de ustedes que está viendo este programa sea participante de este problema, porque el Señor con esta predicación les está dando la oportunidad que ustedes entren definitivamente al otro lado, allá donde aquellos que se fueron y que al regresar están en la ciudad para contemplar ahora la purificación de la iglesia y la destrucción de los malos y de Satanás y sus ángeles. Saldrá para engañar las naciones. El trabajo de Satanás es engañar, y él va a seguir engañando, y engañando, y engañando, hasta que el Señor pueda terminar con él. Y subieron sobre la anchura de la tierra, hizo un ejército cual no se ha visto jamás sobre la faz de la tierra. Y entonces todos ellos marcharon en pos de la ciudad, porque definitivamente eran tantos que pensaban que eran más que los que estaban en la ciudad, y entonces ellos se lanzaron al ataque contra la ciudad, y subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada que había descendido del cielo, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Es maravilloso que nosotros podamos entender esto en esta hora, mis queridos, porque nosotros vamos a estar dentro de la ciudad observando cómo el Señor va a exterminar el pecado y el que originó el pecado. Y definitivamente todos aquellos que consintieron en seguir haciendo las obras del pecado a pesar de la predicación del Santo Evangelio. Y el diablo que los engañaba, noten ahora que es interesante esto, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahora el Señor en la batalla, esta última batalla del Armagedón, es definitivamente una guerra entre Dios y Satanás. Y entonces el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, porque el Señor entonces lanza fuego del cielo para purificar la tierra, para acabar con el diablo, para acabar con los ángeles que se quedaron, que son los demonios, y para acabar con todas aquellas personas que fueron engañadas por el enemigo, y ellas verdaderamente van a ser destruidas. Pero aquí dice algo interesante: serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Será que en un lugarcito de la tierra nueva el Señor va a mantener un lugar donde se va a estar quemando la gente todo el tiempo? No, no es eso, porque ya habíamos dicho antes en otro estudio que el ser humano no tiene vida eterna, el alma no es inmortal. Y definitivamente aquí es que cuando el Señor ponga fuego a esta tierra hasta que termine de quemar lo que se iba a quemar, entonces, mis queridos, entonces la obra del fuego acabará, quedará todo purificado y nunca más se levantará. Es interesante que nosotros podamos entender estas cosas maravillosas.
Y entonces ahora, ¿qué será lo que va a hacer el Señor? Estamos en la ciudad, los malos se están quemando hasta que termine el fuego, el enemigo y todos los ángeles malos, y toda la tierra va a quedar purificada y el Señor va a proceder a hacer un nuevo Edén, una tierra nueva. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso saber estas cosas? En el 21 de Apocalipsis 1 dice lo siguiente, y nosotros vamos a poder ver con nuestros ojos la nueva creación de la tierra y del universo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. No es que no va a haber mar, es que verdaderamente, mis queridos, ahora hay mucha extensión de mar y poca tierra, pero cuando el Señor venga va a arreglar todas las cosas y va a poner en su lugar la tierra y el mar. Va a haber mar, pero no tanta extensión que hoy nos separa a uno de los otros, y va a haber tierra suficiente para que nosotros podamos vivir con nuestros queridos y podamos vivir con nuestro Señor, que Él vivirá con nosotros aquí en la tierra. Y sigue diciendo aquí las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura es verdaderamente la que tiene el poder. Y hay una gran voz del cielo que decía aquí: el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Es maravilloso, estamos esperando ese momento glorioso en que el Señor venga para que entonces nos ponga en el lugar que Él quiere ponernos, no que lo merecemos, sino que Él nos va a regalar, porque Él nos los va a regalar. Y entonces sigue diciendo, y ahora, y es ahora verdaderamente cuando limpiará Dios toda lágrima de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Aun cuando el Señor venga la segunda vez y estemos en el juicio de los muertos, de los perdidos, en los 1000 años, dice que todavía habrán lágrimas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participemos en ese juicio, nosotros vamos a ver quizás al leer los libros que algún familiar nuestro se ha perdido. Y nosotros pues lloraremos en la pérdida de ese ser querido. Pero dice que ahora la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando quita el pecado y destruye la maldad para siempre y al diablo y sus ángeles, dice, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto ni clamor de dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Quiere decir que en la segunda venida del Señor todavía la muerte estaba ahí. La muerte estaba ahí porque había que resucitar a los malos para acabar con ellos matándolos. Ahora, en esta tercera venida, es que el Señor verdaderamente quita el dolor y el sufrimiento y toda lágrima de los ojos de ellos. Y es maravilloso, mis queridos. ¿Cuántos queremos ir a vivir con Cristo para siempre? ¿Cuánto queremos ir a vivir en un mundo donde no va a haber muerte? Y si no va a haber muerte verdaderamente, pues no va a haber cementerios. Y si no hay cementerios, no va a haber enfermedad. Y si no hay enfermedad, no va a haber hospitales. Y todas estas cosas van a ser quitadas de una vez y para siempre, porque ya seremos inmortales. Aquí hay algo maravilloso en 1 Corintios 15. Hay algo maravilloso que yo quiero leerles porque es maravilloso. Dice lo siguiente aquí. Vamos a leerlo. He aquí, desde el 51, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es maravilloso, es ahí donde vamos a ser inmortales. Es ahí donde no nos vamos a morir más. Pero hoy, mis queridos, hoy todos somos mortales. Y cuando morimos desaparecemos, pero estamos guardados en el cuidado del Señor. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Así que es interesante que nosotros podamos entender estas cosas. Que podamos entender estas cosas porque las Sagradas Escrituras son claras. Y sigue diciendo lo siguiente: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que fue dicha por el Señor. Sorbida es la muerte con victoria.
Así es que la muerte va a ser quitada. Va a ser quitada la muerte. ¿No es maravilloso entonces confiar en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él resucitó de los muertos. Él vive para interceder por nosotros. Él vive e intercede por nosotros para quitar nuestros pecados, perdonar y al final quitar la expiación que se está haciendo en el cielo, en esa expiación maravillosa que está haciendo en el cielo. Así que es interesante, mis queridos, que nosotros podamos entender esto. Quiere decir que el Señor viene muy pronto en las nubes del cielo y el Señor quiere darnos salvación. Esa es la forma correcta, no es como dicen algunos que le va a dar una segunda oportunidad. El juicio, el tema del juicio no permite una segunda oportunidad. Ahora lo tomas o lo dejas. Ahora es la oportunidad que tú tienes de aceptar al Señor y de aceptar su palabra como ha sido dicha en esta hora y leída por este servidor. Así es que es interesante que nosotros podamos entender estas cosas, porque nuestro Señor viene muy pronto en las nubes del cielo y nosotros queremos ir a vivir con nuestro Señor para siempre. Es maravilloso, mis queridos hermanos. Oh, cuántas cosas van a ser quitadas, pero una cosita más importante va a pasar aquí en Apocalipsis. Es maravilloso. A buscar Apocalipsis 22 dice lo siguiente. Desde el 1, después me mostró un río limpio de aguas de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte estaba el río de la vida que lleva 12 frutos dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¡Qué maravilla! Y verán su cara y su nombre estará escrito en su frente. Es maravilloso encontrarnos con nuestro Dios, mis queridos hermanos, y conocerlos frente a frente, cara a cara, personalmente. Hoy le conocemos por fe, a través de su palabra y del Espíritu Santo, pero aquel día le vamos a ver tal y como Él es. Qué maravilloso es prepararnos para ese momento. Dejemos entonces ese prepararnos para que sea Él el que nos prepare, porque el Señor Jesucristo vendrá muy pronto en las nubes del cielo. No sé, es maravilloso, mis queridos hermanos, que estemos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro, sea ahora con cada uno de estos televidentes y que ellos puedan ver que viene muy pronto nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.